Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema que quizás suena un poco técnico al principio, pero que tiene mucho que ver con la historia del comercio internacional y con cómo se fueron formando las reglas del juego en la economía mundial. Hoy vamos a hablar de la ronda Dillon, una de las rondas de negociación del GATT. Estoy acompañada por Elizabeth, Cristian y María Fernanda. Bueno, primero, ¿qué es eso del GATT y por qué fue tan importante? Bueno, el GATT era el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Nació en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países querían evitar otra crisis económica como la de los años 30. La idea era crear reglas claras para el comercio y evitar que cada país hiciera lo que quisiera con los aranceles. Y ojo, no era una organización, sino un acuerdo, pero fue tan importante que funcionó como base para regular el comercio mundial durante casi 50 años. El GATT tuvo varias rondas de negociación y en total fueron 9. ¿Y por qué se estudia tanto esto hoy en día? Hola, ¿qué tal compañeros? Respondiendo a la pregunta que nos hace Angie, tengo el siguiente contexto, porque para mí fue el primer paso hacia lo que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio. El GATT ayudó a reducir barreras, a promover exportaciones y a establecer mecanismos de negociación. Esto quiere decir que podemos realizar negociaciones entre países. De hecho, en 1995 fue absorbido por la OMC, que hoy en día tiene el rol más grande, es decir, el rol central, que es como se hacen los acuerdos comerciales globales. Entonces, vayamos con la estrella de hoy, la ronda Dillon. ¿Qué fue exactamente? La ronda de Dillon fue la quinta ronda de negociación del GATT. Se llevó a cabo entre 1960 y 1962. Su nombre viene de Douglas Dillon, que en ese momento era secretario del Tesoro de Estados Unidos y antes había sido subsecretario de Estado. Fue él quien propuso la ronda como una forma de ajustar el comercio a una nueva realidad, la forma del mercado común europeo. Y ahí está uno de los temas más importantes. En ese momento estaba naciendo la Comunidad Económica Europea, que más tarde sería la Unión Europea, y eso generó mucha incertidumbre. ¿Cómo se iban a manejar los aranceles? ¿Qué iba a pasar con los países que no eran parte de ese bloque? Ahora bien, así que esta ronda tenía dos grandes objetivos. Uno es seguir reduciendo aranceles como en las rondas anteriores y el número dos, buscar mecanismos para negociar con la reacción formada en Comunidad Europea como un solo bloque. Este sería el objetivo y lo que responde a la pregunta que nos hace Elizabeth. Y aquí va una pregunta clave. ¿Tuvo algo que ver América Latina en todo esto? De hecho, sí, porque uno de sus logros fue la adopción de un arancel externo común por parte de la Comunidad Económica Europea. Estados Unidos otorgó importantes concesiones arancelarias a las exportaciones agrícolas. Por lo anterior, la ronda de negociación Dillon fue acordada en algunos países en vías de desarrollo, dentro de los cuales se encontraba Perú. Esto es interesante. Si bien América Latina no fue un actor central en la mesa de negociación, sí se vio afectada por los resultados. Por ejemplo, los cambios en los aranceles europeos afectaron las exportaciones agrícolas de países como Argentina, Brasil o Perú. Además, Estados Unidos trató de compensar esas posibles pérdidas, dando concesiones arancelarias a países en vías de desarrollo, lo que permitió cierto acceso preferencial a productos agrícolas. Fue como una forma de balancear los efectos que la Comunidad Europea podía generar en el comercio mundial. Entonces, aunque no participaron con fuerza, sí hubo un efecto concreto para la región. En este caso sí, pero mostró también que los países del sur globales todavía no tenían un papel fuerte en estas negociaciones. Fue hasta las siguientes rondas posteriores que su voz comenzó a escucharse un poco más abierta, un poco más allá, para poder brindar lo que son resultados. ¿Y qué se logró exactamente en esa ronda? ¿Fue un éxito?
Se lograron más de 4.000 concesiones arancelarias, lo cual suena bastante, pero también hay que decir que fue una ronda un poco modesta en comparación con otras posteriores, como la ronda Kennedy. Bueno, lo importante aquí fue que se estableció por primera vez una negociación entre un bloque, la Comunidad Económica Europea y países externos. Eso sentó un precedente para las futuras negociaciones multilaterales con bloques regionales. Y además de esto, se mejoraron algunos mecanismos de coordinación entre países desarrollados. No se logró una liberación profunda, pero sí se avanzó en términos de entendimiento global. Entonces fue como una ronda de transición. Exacto, no tan ambiciosas, pero la clave para lo que vino después. Bueno, ya para cerrar, ¿por qué creen que es importante hablar de estas rondas hoy en día? Porque nos ayuda a entender que el comercio internacional no es algo que se dio de la nada, fue el resultado de muchas negociaciones, intereses y también conflictos. Y esas reglas que se fueron construyendo todavía nos afectan. En este caso, además de entender estos procesos, nos permite ver que América Latina tiene que seguir buscando espacios en estas negociaciones. ¿Para qué? Para no quedar siempre en los márgenes. Que es un mundo donde hoy se habla de guerras comerciales, proteccionismo y bloques regionales, mira al pasado nos ayuda a tener una mejor perspectiva del presente. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Esperamos que les haya servido para entender mejor qué fue la ronda Dillon y por qué sigue siendo importante.